Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bárbaro, ¿y tú? ¿Vos? Muy Bien. bien. Hace un ratito que quería entrar, pero se ve que no estaba habilitado todavía. Es que viste que lo abro sobre la hora por el tema de optimizar, porque al final no compré Sí, el este, espacio. el espacio. Bueno, vamos a hacer 2 Zoom, no me va a importar la grabación. ¿Cómo les Hola, va, buenas queridos tardes. ¿Cómo amigos? andan? Hola, ¿Cómo andan? muy Hoy la bien. prioridad va a tener Buenas agradecerles a ustedes por tardes. estar. ¿Cómo están? Hola Ceci, hola Daniel, Hola, Hola, hola hola Daniel. Analía. ¿Cómo Hola, están? hola, ¿cómo anda Daniel. Catalina? Ay, sí, me puse Catalina, tenés razón, el Por nombre de eso mi te hija, dije agarré así, la no compu. era. Tenés razón, Daniel, ya me cambio. Urgente, rápido. Buenas tardes a todos. Daniel, porque quiere Buenas preservar la tardes. identidad. Analía, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto compartir de nuevo Como este siempre. espacio. Y sí, Hola Sandra. Bueno, mientras que se van uniendo, decirles algo que le comentaba recién a Sósima, que bueno, que en el otro encuentro mucha gente se quedó con ganas de replantear, de repreguntar. Entonces, bueno, hoy decidí no estar atada a una grabación, sino que los que adhirieron este tercer encuentro creo que es todas personas que, bueno, que están preocupadas y que podemos hacer un intercambio en 2 Zoom más allá de la grabación. Y por eso me interesaba poderlos escuchar sobre, sé que ustedes siguen andando, son personas todas muy formadas, con una trayectoria muy importante, y eso también hace a este desafío de desarrollo profesional mío personalmente, ¿no? De que, bueno, intento preparar algunas cuestiones que puedan seguir permitiendo la posibilidad de pensarnos como docentes y insertos en este tiempo, ¿no? Pero por eso me gustaba iniciar al revés, en este caso, bueno, escuchándolos a ustedes sobre las cuestiones que hemos ido hablando, para que en este encuentro podamos irnos un poquito más hacia el aula o lo que puede ser la micro situación del docente y su grupo, ¿no? De la situación de enseñanza y aprendizaje. Por eso, bueno, los escucho y sobre lo que hemos ido conversando, que ha sonado en ustedes. ¿Tienen preguntas, planteos, cuestiones que sientan que bueno, que no es por ahí o que puede ser diferente? Buenas tardes, no sé si voy a quebrar el fuego. Dale, Ceci. Buenas tardes a todos. No, lo que ha servido en todas estas instancias, yo en una no pude acompañarlo, pues no me podía conectar, pero ha sido las instancias de reflexión colectiva que tenemos en esta comunidad y en este conjunto y en este cuerpo de docentes, que estamos todos preocupados por la misma situación, que todos tenemos la misma línea y el mismo camino a recorrer. Es importante los espacios que tengamos desde una óptica o de otra, desde los diferentes roles de supervisión, de maestro, de director, poder acompañarnos entre todos y poder construir juntos, porque la educación la construimos entre todos como un hecho social. Valorar estas instancias, estos momentos de reflexión, de pensar y de repensar, y más con toda esta situación que permanentemente nos hemos adaptado, nos estamos adaptando, que lo único permanente que tenemos es el cambio. Entonces es a eso, a pensar juntos y a construir. Así que bueno, un placer poder participar de esto. Gracias, Ceci. ¿Alguien más que haya? A mí, Dale.
No, a mí me habían quedado como resonando algunas cosas, me había quedado con ganas también de compartir la reflexión. Primero agradecer esto de la mirada esperanzadora. Me parece que este modelo superador, esto que vos planteás, nos abre otra mirada, ¿tá? En este nuevo ecosistema, como nos decías, ¿no? Y a mí una cosa que me quedó resonando muy fuerte es esto del autor educativo, esto de pasar realmente a poder rediseñar, a poder ser más protagonistas y poder hacer también a la comunidad toda protagonista, porque yo creo que en estas reflexiones, también en esta práctica reflexiva, generamos eso, generamos que el docente también pueda sentirse autor. Esto lo conecto mucho también con lo que hablabas, esto de poder habitar el tiempo, no fragmentarlo, ¿no? Yo creo que a veces restringimos esto de ser autores, esto de sabernos capaces también de decir, bueno, yo puedo en esto crear, pues puedo reinventar, puedo resignificar, pero si yo sigo habitando el tiempo desde otro lugar, desde ese otro lugar que teníamos más pasivo o más fragmentado, esto que no logramos tener esa mirada del todo que nos habilita realmente a sentirnos parte. Entonces yo creo que a mí, viste que vieron muchas cosas, ¿no? Que me Sí, quedaron por eso resonando. dije que iba a cambiar, que las iba a escuchar a ustedes, porque era como que yo produzco y Sí. quería saber que yo sabía todas esas Sí. cuestiones en privado y bueno, poderlas traer al espacio. Sí, sí, realmente yo creo que está muy bueno, me parece que esto también es un punto de partida para trabajar con los docentes, creo que necesitamos estos tiempos, ¿tá? Porque si no estamos atendiendo a los emergentes, sobre todo los que estamos en cargos de gestión, de dirección, más en este momento. Hoy hablábamos con las coordinadoras del colegio, nos falta tiempo para, ¿viste? Para esto, para este pienso, esta reflexión, porque si no, vivimos en la urgencia. Y así no podemos ser autores, somos simplemente actores o gestores de resoluciones, vivimos apagando incendios, vivimos como en esa prisa, ¿no? Y en la educación necesitamos las pausas, estas pausas que hacen que, bueno, nos obliguemos a pensar y a mirar hacia adentro, y bueno, y eso es lo que nos habilita después a poder construir, ¿tá? Con la comunidad en que estamos, no sé. Por ahí. Sí, Gracias, Verónica. cuando nos generamos ese cambio, ¿no? Que es simplemente una palabra, pero es todo lo que esa palabra transmite y habilita, es muy importante. Entonces son construcciones. A mí me preocupa mucho, desde el lugar que estoy, desde el lugar como persona en la educación, que estamos esperando como que se nos diga todo, ¿no? Pero si se nos dijera todo, estamos diciendo que se pierde la autonomía. Entonces, yo lo único que he escuchado de ayer a hoy, desde la conferencia de prensa, digo, vamos a hablar del país porque no está Susana, que digamos que es nuestra compañera experta de Argentina que nos acompaña. Pero me preocupa que todos reclaman que no se les dijo lo que había que hacer. Entonces, estamos como coartando esa posibilidad de autoría por un lado. Y eso tal vez sea porque, y a su vez, se habla de evaluación, se habla de aprendizaje y no se habla de enseñanza. He escuchado todos los discursos de todas las personas que han opinado, porque todo el mundo opina de la educación, y han hablado de bueno, cómo se va a evaluar los aprendizajes, qué es los saberes. Sí, por supuesto que hay una conciencia colectiva que cuando iniciamos este espacio dijimos, tal vez todos los que estemos aquí, pero no todos también, estamos en zonas de que no hay una gran vulnerabilidad desde los saberes o las oportunidades, pero tenemos que construir para esos y para los otros, porque todos están adentro de este país. Entonces tenemos que ir en pos de evitar esa fragmentación, de evitar esa brecha, y en eso estamos todos, desde el lugar que nos toca. Pero a mí me preocupa esto de que, como ahora nos dijeron que no es obligatorio cuándo vamos a la presencialidad, cuándo vamos a la virtualidad, si fuera el modelo superador donde los escenarios están integrados, no importa cuándo me dicen que planifique para la virtualidad y cuándo para la presencialidad, porque es parte de mi construcción epistemológica, de la nueva didáctica y de las nuevas contenidos o enseñanzas que yo deba seleccionar. Y me parece que ahí el lugar del autor y de este actor en este momento es el director y el inspector que tiene que ir a acompañar
que no puede ir a pedir cosas absurdas porque si no inhabilita y paraliza, y este director tiene que estar acompañando y entrar al aula, y bueno, y yo estoy, y vamos a ver qué hacemos entre todos. Y acá, y en ese intersticio es donde yo tengo la oportunidad de introducir un cambio innovador en la propuesta de enseñanza de mi maestro. Me parece que esa es la oportunidad. Y capaz que el agujerito es milimétrico en esa cantidad de complejidades que tenemos como instituciones, porque estamos pendientes del horario, de si la actividad deportiva, que el protocolo, que la cantina, pero se nos diluye la enseñanza. Y eso es lo que más me preocupa. Y bueno, por este lado era como que escucharlos. Marta, yo sé que también quedó con muchas cosas pensando, por eso este Zoom lo invertimos, y primero los escuchamos, y después, bueno, las ideas que tengo para compartir, mismo Sósima, no sé, Sandras, tenemos a las dos Sandras por aquí. Antes de poner la PPT, Daniel, lo mismo. Verónica. Sí. El afán de participar, diríamos, en esta primera instancia, a mí me es fundamental destacar lo que empezaste diciendo, y es que a veces en la agenda no marcamos el tiempo para pensar, y realmente estamos como actuando en reacción frente a las emergencias, y esta decisión rápida que además tenemos que tomar en un marco de incertidumbre, que no está prevista, me parece, en ningún sustento teórico, porque es tan nuevo todo esto a nivel planetario. Vimos que nos da herramientas, ¿no? Y que a veces para... Sósima, no te escuchamos bien, capaz que si apagamos las cámaras. Y para poder innovar como se nos está reclamando, tal vez es bueno decir, bueno, La perdimos. Se ve que era ella. No, yo porque estamos con tanto temporal que por lo menos acá pensé que era mi conexión, pero tal vez mientras que Sósima se reengancha, yo creo que también como instituciones tenemos que... Te escuchamos, Sósima, que te perdimos. Me parece importante dar herramientas a las familias también, ¿no? Sí, porque se fue la pantalla. Sí, te perdimos, se te empezó a entrecortar y te perdimos. Si querés repasar la última idea que se te apagó, ¿te fuiste? La última idea era, en cierto modo, una reflexión crítica a nuestra casi de sumisión a las pautas que nos puedan llegar de las autoridades, porque hemos estado siempre, parece que estamos esperando que nos den soluciones, porque hubo un tiempo en el que las dimos dentro del sistema, para el cual parece armado todo, que hay que pedir permiso. Y el pedir permiso administrativo, y entonces al final me doy cuenta que desde los docentes, pasando por los equipos de dirección, por todos los que integramos el terreno, hay como una especie de, no de descanso, pero de desilusión, de decepción, de falta de estimulación para eso. No quiero dejar el problema depositado enfrente, pero sí compartir responsablemente que a veces no hemos tenido de las autoridades de turno ese espacio de libertad que nos deje crear y trabajamos. A veces nos estamos viendo en situaciones que no son nuestras, necesidades que no son las que surgen de nuestro escenario educativo. Así que
desde tu primer encuentro y todos los que siguieron, realmente fue como una inyección de entusiasmo y una inyección de pensar, bueno, si cambia la cabeza, el cuerpo va a poder evolucionar también. Yo dejaría por acá simplemente la esperanza de que el cambio realmente venga librándonos de todo el peso administrativo que hoy nos paraliza, ¿no? Yo creo, gracias Sósima por tu aporte, más yo conociendo cada uno de ustedes desde el lugar en el que están conduciendo, dirigiendo, supervisando, digo, instituciones muy importantes de nuestro país, digo, esto como que me parece tan importante, de que siempre hay un intersticio para la reflexión, para la repregunta, donde me parece que no hay que solo buscar todo lo que está escrito, sino que buscar en el sentido común qué es lo que puede sonar más y mejor para este momento en el que vivimos, ¿no? Entonces me parece que a veces estamos como que en espera de esas respuestas, pero siempre dejando por fuera algo que me parece fundamental, y que es esto: ¿qué pasa con la enseñanza? ¿Qué pasa con las formas de enseñar? O sea, el otro día hice un ejercicio y visualicé algo que capaz que uno lo trata de transmitir y hasta que no lo vive, no lo comprende. Siempre decimos, la cultura no la podemos modificar porque es algo que viene con nuestras creencias. Entonces, las culturas institucionales es muy difícil modificarlas porque solemos ir a nuestras creencias. ¿Es así? Lo hemos escuchado, lo hemos vivido, y todos estamos esperando cuándo va a ser el día en que vamos a volver a la normalidad que hablábamos antes del 13 de marzo. El otro día, en un proceso de un ciclo de meditación, me llegó una instancia de meditación donde tenía que meditar sobre algo en el que yo, institucionalmente, desde mi cultura, de mi enseñanza, que es la del sacrificio, la del trabajo, la del esfuerzo, esta meditación me llevaba a que el mundo se hacía en lugares donde no tiene que hacer esfuerzo, que el universo te lo va a dar. Bueno, llegué a esa meditación en un plan de 21, era la 11, ¿no? Bueno, era tan difícil meditar con algo que culturalmente yo no lo tengo integrado, porque para mí el no operar en el universo no está conmigo y mis raíces, que no pude meditar, que me iba siempre interpelando al mantra, digamos, que te hace la meditación de Chopra, porque no iba conmigo. Y ahí me di cuenta qué difícil que es cuando le decimos al otro cambiar, y el otro capaz que te dice políticamente correcto, sí, lo voy a hacer, pero después tiende a hacer lo mismo, porque es muy difícil cambiar las bases en las que fuimos formados, y esas bases son sociales, son culturales. Entonces me parece que es por ahí donde tenemos que empezar a mover eso que hablábamos en el encuentro pasado del iceberg, ¿no? Poder llegar a esas bases culturales que atraviesan y son como un bloque en nuestra sociedad, en el sistema educativo, como decía Sósima, y en cada una de nuestras aulas, ¿no? Porque cuando queremos hacer un cambio muy innovador, hay un otro que te va a decir que sos el diferente. Y si tenemos un niño muy distinto, con preguntas muy problematizadoras, seguramente lo vayamos a normatizar, ¿no? A esto de decir, no, esperá, esto no es ahora, esto es después, cuando vayas con la tallerista, ¿no? Entonces, y el papá le va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, al final, enseguida, cada niño toma ese oficio de alumno, ¿no? Entonces, me parece que a veces esto es lo más difícil. Y si este cambio, nosotros, como dijimos desde el primer encuentro, para mí la clave es estar en conciencia, ser conscientes de lo que nos está pasando. Si nosotros logramos llegar a ese lugar de la conciencia, y los cambios son realmente desde el interior de la institución, pero porque hay un cambio interior en cada uno de los que están allí, que se sienten realmente autores, que van a negociar sus ideas, sus culturas, sus saberes, sus proyectos, me parece que es cuando los reales cambios pueden suceder. Y acá, sin duda, la voz de la familia, sin duda la voz de los niños, de nuestros alumnos, de todas las edades, tiene que ingresar, ¿no? Y no dejar de perder la motivación. Esto que hablábamos de la intención y la atención, ¿no? Nosotros solemos estar muy focalizados en la atención,
en esto del déficit atencional, en que los niños no atienden, en que están hiperestimulados. Pero ¿dónde está la intención? Que es otro lugar desde el que yo me posiciono y donde tengo otras expectativas. Y cuando está la intención situada, ahí ya hay un compromiso interior de las emociones, del corazón, de la razón, de la empatía, del vínculo. Hay muchas otras cosas. Le damos la bienvenida a Pablo. Si alguien más tiene algo para aportar acá, vamos a arrancar el Zoom. No nos va a dar, pero vamos a entrar con la misma, con el mismo link, porque tal vez no lleguemos a completar. Pero alguien más que quiera comentar algo en este... Me encanta. Sí. Sandra, me encanta todo lo que decís de la conciencia, porque a veces la toma de conciencia nos ayuda a ver que lo que estamos haciendo incluso no es lo que queremos. En ese bagaje cultural que traemos, muchas veces hacemos cosas pensando que iban a funcionar de determinada manera y no es así, funcionan en posición opuesta. Y la conciencia es lo que realmente nos permite llevar el cambio. Sin si duda. Hay alguien que toma conciencia de su forma de actuar en la enseñanza, en el vínculo con la familia, pero una conciencia real y que la sienta necesaria, es lo que permite hacer cambios. Y me parece que otra cosa que no tenemos que aspirar es a hacer grandes cambios, sino hacer pequeños cambios desde esa conciencia, y cada pequeño cambio nos va a permitir un cambio mayor que va a redundar en beneficio de todos. Sin duda, Sandra, esas sí son microdecisiones, microintervenciones, porque no podemos cambiarlo todo, pero cuando yo llego a esa real conciencia y tengo a ese alumno con esa real conciencia que pueda sentirse dueño y protagonista de sus propios saberes, competencias y habilidades, bueno, ¿en qué debo mejorar? ¿En qué soy bueno y con esto puedo compartir y ayudar a otro? ¿No? Entonces ahí ya empieza a circular el saber desde otra manera. Pero si los propios adultos no son capaces de poner en conciencia el acto educativo y la responsabilidad que está ahí en juego, que son vidas, porque no es solo ir a desplegar un currículum en el aula cada día. Me parece que el ser docente, y no es por el apostolado, ni por la entrega total, sino por esta conciencia que cada una de nuestras acciones y nuestras intervenciones va a dejar una huella en el otro. Intentemos que cada huella sea una huella positiva. Intentemos que cada actitud que yo esté enseñándole a mi alumno sea un ciudadano ambiental y mundial, que pueda ser responsable y cuidadoso de su propio espacio, de su propia hábitat, de sus propios consumos, de sus propias decisiones, y no que el mundo que le va a vender otras cosas lo lleve a que ser feliz es otra cosa, o que ser es otra cosa. Entonces vamos compitiendo ahí, pero si yo logro estar en conciencia y mi aula tiene sensibilidad, tiene espacio de tiempo, tiene espacio de escucha, tiene clima, seguramente, y los recursos no son cantidad, sino que es calidad, es el para qué. Bueno, yo creo que por ahí podemos construir. Y si nosotros logramos tener una comunidad en conciencia, las familias van a cambiar, las demandas de la familia van a cambiar. No vamos a tener que estar rindiéndole cuentas cada día a la familia para demostrar que estamos dándole una buena educación a su hijo. Porque el acto educativo que nosotros estamos haciendo no es un compromiso del hoy ni en un año lectivo, es un compromiso a 20 años. Y no es solo del centro educativo, es del centro educativo, la familia, los valores, los círculos en los que se despliegan esas familias. Y ¿solo le podemos demandar a la escuela? Porque había un autor que decía, pegarle a la escuela es fácil, es lo más fácil que encontramos. Por algo todos hablamos de la escuela, todos hablamos de educación, ¿no? Y parece que todo el problema es si vamos o no vamos a la escuela. Y me parece que va por otro lugar. ¿Alguien más que quiera? Y si no, igual podemos seguir hablando, pero voy a poner la presentación de hoy. A ver si me deja, ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que hoy el conversatorio estaba centrado en la gestión de aula como un desafío para la integración de saberes y esto de la práctica reflexiva? Por eso
quería llegar a poder ver algún dispositivo que ayude a los docentes a reflexionar sobre esas nuevas configuraciones y ese nuevo ecosistema. Siempre pensando en esto de que hacer escuela es en esta época, ¿no? Hoy es esto, tal vez en 3 años, 5 años sea otra cosa. Entonces ya creo que aquello de hablar de siglos nos demostró el mundo que no lo podíamos hacer. Entonces, seguir en esto que reflexionábamos, ¿no? Que la institución tiene que ser una posibilidad y una oportunidad de buscar un nuevo sentido. ¿Me lo van a venir a decir de afuera? Las autoridades no. Lo voy a tener que encontrar yo, y cada uno va a tener que hacer sus propias búsquedas de sentido. Entonces, las rupturas son puntos de inflexión para la transformación. Esto lo escribí antes de ayer a las 20 horas cuando fue la conferencia de prensa, pero en el día de hoy, con todos los mensajes, comunicaciones y consultas que tuve, me di cuenta que ayer había habido como una ruptura, y hoy se habla solo que no nos dijeron cómo teníamos que hacer las cosas. Y yo creo que tiene que ser en esa continuidad del tiempo, de que si estamos con fortalezas desde el capital social y el capital humano que tenemos en la institución, estos cambios solo nos tienen que llevar a redireccionar nuestros objetivos. Pero en esa brecha de límites amplios que tenemos, que es el contexto de lo que sostiene a nuestra institución. Por eso, lo que tenemos que tener claro es este cambio de paradigma desde las relaciones del saber, desde los roles, desde los espacios y desde los tiempos. Y si esto está claro, está acordado, está negociado, está explicitado, como hablábamos al principio, esto de la coherencia, de la confianza, el cambio que tenemos estas 2 semanas no puede generar tanta complejidad. ¿Se entiende? Pero tampoco, para esto necesitamos que ese compromiso emocional esté construido, ese lugar del vínculo con las familias, con los alumnos. Entonces, para poder llegar a esa conciencia, como decía Sandra, que es tan valioso, bueno, necesitamos la mirada, necesitamos los gestos, necesitamos el para qué estamos haciendo estas cosas. Y no sentir que porque planificamos en febrero y ya nos cambiaron la realidad es una pérdida. Porque sentir de que nos van quitando cosas, no nos van quitando cosas. Tenemos que ver de esas cosas que no estamos pudiendo hacer, cuáles son las realmente importancias para cada proyecto de vida. Porque si no, parece que estamos permanentemente en la teoría de la compensación y la culpa. Entonces, hacemos reuniones escondidas, cumpleaños escondidas, porque los nenes no pueden tener tal cosa. Seguimos haciendo reuniones y vamos para acá y vamos. Entonces, estamos como tratando de compensar. Y el ser humano es más que tener esas cuestiones que sucedían en aquel contrato social que teníamos antes del 13 de marzo del 2020. Y esto además es global, no nos pasa solo a nosotros, le pasa a la humanidad entera. Entonces, me parece que de vuelta la idea esta que la traigo recursivamente porque sé que son importantes y que ustedes las van a poder incorporar en la medida que las volvamos a reflexionar en cada encuentro. Habitar en el tiempo, no fragmentarlo. El tiempo es un continuo y la educación la oportunidad de ser conscientes en ello, en ese tiempo. Recuperando, si hoy teníamos nuevos integrantes en la charla, esto de ir de actores a autores, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución educativa tiene que ser una experiencia escolar y hay que encontrarle ese nuevo sentido a la experiencia escolar. Y acá vuelve a entrar la implicancia, habilitar y posibilitar las nuevas formas de participación. No podemos estar centrados en el déficit, en la vulnerabilidad, sino que tenemos que asumir esa singularidad y esas trayectorias. Por eso, estar atentos que la exclusión es un continuo, no es un corte, no quedan hoy fuera del sistema los niños que no fueron o los alumnos que no fueron. La exclusión, yo puedo estar dentro del aula y no estar porque no estoy presente, porque no estoy comprometido, porque no entiendo por qué estoy ahí, qué estoy haciendo ahí. Eso marca que no he encontrado esa conciencia y no he encontrado el sentido a mi vida.
Y a veces puede ser porque la propuesta no está, o a veces es porque necesito otras apoyaturas y otros acompañamientos, ¿no? Y ahí necesitamos el adulto en disposición. De este Zoom nos van a quedar 10 minutos y volvemos a entrar. Entonces, este modelo superador tiene que ser además inspirador, porque no se puede trabajar solos. Tenemos que trabajar en red. Si uno encontró el camino de una propuesta, va a tener que compartirlo en esa red colaborativa con otras instituciones, porque gestionar la inclusión y la exclusión es trabajar en escenarios integrados. Porque además cuando hablamos de inclusión o de exclusión, hablamos de estar dentro de la escuela o no estar dentro de la escuela, es una construcción cultural, que es la que marca el orden escolar, ¿no? Entonces volvemos a lo que decíamos en el primer día. Por eso me pareció importante recuperar esto es un diagrama que hice para mi tesis de maestría, pero que está basado en Charlotte y que habla del concepto del saber, ¿no? Porque tenemos que ver, bueno, la relación de los sujetos con los otros sujetos, con el mundo y con los saberes, que es lo que más nos preocupa hoy. ¿Qué van a aprender? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cuál va a ser la evaluación? Saber que cada ser que nosotros estamos atendiendo dentro de nuestra propuesta es un ser inacabado, viene con una historia personal, y ese docente también tiene su propia biografía y su propia historia personal. Pero este sujeto es un sujeto que está hablando, el valor del lenguaje, es un sujeto en acción, tiene que ser un sujeto movilizado, tiene que ser un sujeto atrapado en la dinámica del deseo. Y para eso es que se va a suceder ese puente con el saber, en el compromiso y en la construcción, con los otros sujetos, con esa sociedad que me demanda en este momento, en este tiempo y en este espacio, que yo tengo que aprender determinadas cosas, y con mi familia. Y por eso es tan importante esta construcción del ser social y el aprender a saber. Es la manera en que voy a poder integrar mis saberes a otras habilidades y competencias. Por eso, cuando empiezan a hablar de educación y se habla de la pérdida, del fracaso, a mí me preocupa mucho esto del fracaso escolar, ¿no? ¿Cómo lo colocamos en la sociedad? Porque el fracaso escolar es una construcción cultural, es una construcción de la propia escuela y del propio contexto social. ¿Qué es el fracaso escolar? ¿Qué es fracasar en la vida? Porque yo sea sobresaliente toda la escolaridad, ¿me va a garantizar que voy a ser una persona exitosa y no voy a fracasar en el mundo del trabajo, en el mundo de ser padre, en el mundo de ser madre, en el mundo de construir una familia? ¿No voy a fracasar siendo un ciudadano sustentable y cuidando el medio ambiente? ¿Quién me lo garantiza eso? ¿Qué es el fracaso? Entonces, entender que el fracaso no existe, es una construcción cultural. Sí existe, como nos dice Charlotte, situaciones de fracaso, historias escolares que a veces acaban mal porque ese alumno abandona, o ese alumno se desafilia, o ese alumno no encuentra el camino. Por eso es importante en esto de trabajar sobre los docentes y la mirada al juicio, a la evaluación, ¿no? No siempre desde el déficit, desde las ausencias, porque si no estamos ya calificando a nuestros alumnos, poniéndolos en un casillero, ¿no? Bueno, este no va a poder avanzar, este va a necesitar compensación, este ya vino horrible, ¿no? Entonces ya empezamos esa necesidad que tenemos de ordenar todo en grupitos, porque así nos formaron a nosotros en nuestra historia y en nuestro momento de vida. Por eso creo que el desafío de hoy es pararse desde otro lugar, mirar a las personas desde lo que poseen, preguntarse por lo que saben los alumnos en clave de competencia. Todas las relaciones que se desarrollan en una institución educativa y en un aula son relaciones pedagógicas donde seres humanos van a aprender, pero no solo van a aprender conceptos y contenidos transmitidos por un adulto, sino que su aprendizaje tiene que estar lleno de conocimiento relacional, de esa capacidad de establecer vínculos con otros, de poder contar al otro lo aprendido, resignificado en procesos subjetivos. Entonces, cuando aprendemos tenemos en cuenta esta fuente de conocimiento, ¿no? ¿Qué lugar y qué le asignamos a ese saber? Y eso va
desde la confianza. Cuando el maestro tiene confianza en el alumno y tiene altas expectativas sobre sus alumnos, sabemos que esos alumnos aprenden mucho más de lo que se pensaba que se podía aprender. Cuando el docente tiene bajas expectativas y ya prevé que por el lugar del contexto o por el punto de partida de sus alumnos no va a poder aprender determinadas cosas, esos alumnos tienen menor capacidad de poder aprender, menor oportunidad. Y estas situaciones suceden en una misma institución con dos maestros que miran de una forma diferente a sus alumnos. Y la relación del saber en su propia aula, dentro de la misma escuela, con los mismos alumnos de la procedencia, ya lo identifiqué. Por eso es muy importante tomar en cuenta como supervisores la relación entre el clima organizacional, que va a determinar los resultados organizacionales y va a nutrir la cultura institucional de cada una de nuestras instituciones. Y esa cultura institucional, con esos resultados organizacionales, son los que van a mantener ese equilibrio en los logros académicos, porque los logros académicos no son solo esos contenidos que yo voy a evaluar a través de una batería de evaluación o de una evaluación externa. Es mucho más allá de eso lo que hablamos como logros académicos. Y me parece importante mantener el equilibrio, mantener la conciencia en estos aspectos para poder llevar este trayecto de año que vamos transitando. Eso me parece muy importante, construir esos nuevos sentidos, fortaleciendo lo que hablábamos en otros encuentros, ¿no? La comunicación humanizada, el lugar de la palabra plena. Por eso volvemos a lo mismo, es necesario buscar nuevos sentidos en nuestros proyectos, formar y dar oportunidades a nuestros profesionales docentes para que modifiquen sus prácticas, para que generen espacios de buenas prácticas, que es esto de lo superador e inspirador, para construir nuevos escenarios de convivencia. Porque a veces una palabra, un gesto, una acción le da esperanza a otro. Y si dejamos que nuestras comunidades educativas y nuestros profesionales de la educación vean todo oscuro, vean que todo está perdido, va a ser muy difícil poder salvar a nuestros profesionales. Por eso me parece que tenemos que cuidar a nuestros docentes, cuidar a nuestros maestros, como tenemos que cuidar a nuestros alumnos y a sus familias, y cuidarnos nosotros. Por eso tiene que ser este modelo de transitar hacia el cambio, que no es cantidad de cosas, sino que es reconsiderar, parar, tomarnos el tiempo, generar práctica reflexiva, que significa implicarse, significa abrirse a pensar con otros, significa poder habilitar a la escuela a que otros puntos de vista también puedan entrar a la escuela, ¿no? Y no, acá no lo hacemos así, no, acá siempre se hizo así. ¿Y por qué? ¿No puedo parar, abrir, escuchar y buscar un consenso? ¿Hay siempre una sola verdad? ¿Hay siempre una sola manera de hacer las cosas? Y esto mismo se lo vamos también transmitiendo en nuestras prácticas educativas a los maestros cuando al propio alumno le proponen la situación donde hay una sola manera de resolver las cosas. En cambio, cuando trabajamos desde esta práctica reflexiva, como nos dice Rebeca Nijovic, ¿no? Desde el lugar de hacer buenas preguntas investigables, bueno, ahí voy a poder ver que hay otras posibles respuestas u otras posibles soluciones. Se nos va a cortar y volvemos. Pero si no hay solución, también, porque el lugar del error, no me puedo equivocar nunca en la vida. Equivocarme no es una oportunidad. Si no es un error, es una barrera o es algo que debo mejorar, no es una oportunidad, eso que me están diciendo o eso que me están compartiendo o eso que me están devolviendo. Por eso me parece tan importante promover desde las prácticas el contrastar el saber práctico con el saber teórico, el reflexionar sobre el actual,
esta posibilidad de filmar, de un observador que vea la clase del compañero y después trabajar en salas docentes con espacios de reflexión, esto de sistematizar, para poder reflexionar sobre las prácticas, tenemos la necesidad de sistematizar.